Buenos días, comenzamos la clase del día de hoy, continuamos con lo que es geometría, con la rama de la geometría para este día lunes 17 de agosto, lunes 17 de agosto. Si bien la clase anterior estuvimos trabajando sobre lo que es ángulos, ¿ya? Y esta clase entonces vamos a continuar con lo que es geometría, pero ahora vamos a ver el tema de área, perímetros, volúmenes, ¿ya? Entonces, comenzando, el objetivo va a ser el siguiente: conocer definiciones y propiedades de polígonos básicos, de triángulos, cuadriláteros, y hallar perímetro, área, volumen de figuras geométricas. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Algunas definiciones para que podamos tener claridad de lo que estamos trabajando. Vamos a definir y vamos a recordar lo que es una curva simple, ¿ya? Una curva simple es la que se puede dibujar sin despegar el lápiz del papel, sin pasar dos veces por un mismo punto, ¿ya? En este caso, curva simple. En este caso, no es curva simple. ¿Por qué no es curva simple? Porque ahí pasa por ese punto, ese no sería curva. Lo acá tampoco es curva simple, ¿por qué? Porque no tiene una continuidad, no hay una continuidad. Para una curva debe haber una continuidad. Acá hay un salto, por tanto no es una curva. ¿Ya? Curva cerrada. Curva cerrada es aquella que se dibuja sin despegar el lápiz del papel y el punto inicial coincide con el punto final. ¿Ya? Curva cerrada. Se inicia en un lado y se termina en el mismo punto, se cierra. Es como el ejemplo más básico que tenemos de curva cerrada sería un círculo, ¿ya? O una rotonda, también podemos llamarlo una curva cerrada, ¿ya? Esta sería entonces, en el caso, esto sería una curva no cerrada, no sería una curva cerrada, este caso de ejemplo. Siguiente. Ahora vamos a ver lo que es la definición de polígono, ¿ya? Polígono, curva cerrada y simple, ¿ya? Bien, los polígonos se pueden clasificar de acuerdo a lo siguiente: al número de lados. Y teniendo la clasificación según el número de lados, tendríamos triángulos, que sería de 3 lados, cuadriláteros, que sería 4 lados. Aquí en la parte de cuadrilátero entraría lo que es el cuadrado, el rectángulo, por ejemplo, que son los más básicos, ¿ya? Hola Patricio, buenos días. Después tenemos pentágonos, que tiene 5 lados. Luego hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octágonos, 8 lados. ¿Ya? Etcétera. Y así se clasifican sucesivamente según los lados de dicho polígono. Tipos de triángulo. Si bien vimos los tipos de polígonos, ahora vamos a ver los tipos de triángulo. Y los tipos de triángulos son los más conocidos, que es el equilátero, isósceles, triángulo rectángulo y escaleno. Pero en este caso, tenemos lo siguiente. El triángulo equilátero, la característica principal es que todos sus lados son iguales. Lados iguales. A lo mismo que sus ángulos interiores, como bien los exteriores, son iguales. Aquí es todo igual. En cambio, el isósceles, 2 lados iguales, uno distinto. Y también 2 ángulos basales iguales, que cumplen la característica del triángulo isósceles.
Luego tenemos el triángulo rectángulo, que es lo que apreciamos acá. Y el triángulo rectángulo, la característica principal es que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Y luego ya tenemos el escaleno, que es todo distinto. Hasta el momento, dudas, preguntas, consultas. Cualquier duda, cualquier consulta, me la hace saber y lo explicamos nuevamente. Patricio, nada. Ok, Patricio. Siguiente. Tipos de cuadriláteros, que es lo que hablamos, que la característica del cuadrilátero, recuerde que era un polígono de cuatro lados, de cuatro lados. Entonces, tipo de cuadrilátero tendríamos lo que es el cuadrado, el rombo, el paralelogramo, el trapecio, el rectángulo. La característica fundamental, independiente de la forma que pueda tener cada uno de ellos, es que cada uno de ellos tiene cuatro lados. ¿Ya? Tiene cuatro lados. Esa es la característica principal. Esa es la característica principal de un cuadrilátero, cuatro lados. De ahí usted puede ver que en todos los ejemplos antes mencionados, en este tipo de cuadrilátero, tanto el cuadrado, el rombo, el paralelogramo, el trapecio, el rectángulo, eh, tienen cuatro lados. Definición de polígono regular. Polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados y ángulos iguales. Ejemplo de polígono regular, un triángulo equilátero, que es lo que dijimos que tiene tanto los lados como los ángulos iguales. El cuadrado, el pentágono regular y el hexágono regular. Eso es para mencionar algunos, porque ciertamente hay otros más. Teoremas. Y que esto va muy resumiendo un poquito lo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Dice, la suma de los ángulos de un triángulo es 180. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. La suma de los ángulos de un cuadrilátero es de 360. Ángulos que forman un par lineal suman 180, que aquí hablamos de los ángulos adyacentes. Definición de círculo, que esto sería una curva cerrada. Dice conjunto de puntos en un plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. En un círculo, que es el claro ejemplo de una curva cerrada, hablaría de que la definición de círculo se centra en lo siguiente, que es un conjunto de puntos en un plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Desde el punto centro, cualquier punto del círculo, eso se llama radio. Desde el centro a cualquier punto del círculo, radio. ¿Ya? Y ahí después lo vamos a poder detallar con más precisión cuando trabajemos dicho contenido. Y acá tenemos la definición de diámetro y de radio. Diámetro dice que es la línea que cruza de un punto a otro del círculo pasando por el centro. Y radio es la mitad del diámetro. Ojo, tanto el diámetro como el radio tienen como en común el centro de la circunferencia. Es lo común que hay entre el diámetro y el radio. Perímetro, ahora, es la medida del exterior de una figura plana. Se halla sumando la medida de todos los lados. Si la figura es un círculo, su perímetro se llama circunferencia. El perímetro siempre es una unidad lineal, o sea, si la unidad de medida está en pies,
el perímetro será dado en pies. ¿Ya? Ojo, en otras palabras, el perímetro es en lo que todo el contorno, la medida del contorno. Por ejemplo, de un cuadrado, la suma de todos sus lados. De un triángulo, la suma de todos sus lados. ¿Ya? Eso es lo que es el perímetro. El área, en cambio, es la medida del interior de una figura plana. Casi siempre se halla multiplicando la base por la altura, aunque podría variar según la figura. Esa base por altura es en el caso del triángulo. El área siempre se representa una unidad cuadrada, ya que al multiplicar la base que está en una unidad por la altura que está en la misma unidad se obtiene una unidad cuadrada. Siempre lo que es el área generalmente se dan en unidades cuadradas. Por ejemplo, si la medida de un triángulo, del lado de un triángulo está en centímetros, el área va a ser en centímetros cuadrados. Si está en metros, metros cuadrados. Si está en milímetros, milímetros cuadrados. Ahora, en el caso que, por ejemplo, esté en kilómetros, será entonces kilómetros cuadrados. Ese es el caso del área. ¿Sí? Dígame. ¿Ya? Correcto, eso es para un triángulo cualquiera. Ahora, eso va a variar dependiendo del tipo de triángulo. Porque si yo tengo otro tipo de triángulo, por ejemplo, en un equilátero no sirve eso. Pero, claro, pero eso es general. Y eso es bueno, esa es la definición que generalmente uno da cuando recién está comenzando el tema de geometría. Base por altura dividido en dos. Estaría correcto. ¿Ya? Sigamos entonces. Eh, bueno, ahora vamos a ver lo que son las fórmulas. ¿Ya? Y aquí le pido disculpas porque se corrió la presentación, ¿ya? Pero está en su cuaderno y ahí está correcta la presentación. Ya, vamos a ver área y perímetro. Ojo, quiero dejar en claro que cuando me refiero a una A mayúscula me refiero a la área y cuando me refiero a una P mayúscula me refiero al perímetro, ¿ya? Para que nos entendamos. A, área, P, perímetro. Entonces, el área de un rectángulo, A por B o B por A, que es lo mismo. En cambio, el perímetro va a ser A más B más B, que traducido es 2B más 2A o 2A más 2B. El área al cuadrado, A por A, que sería A cuadrado. Y el perímetro, A más A más A más A, que sería 4A, que sería 4A. ¿Ya? Triángulo, que es lo que nos comentaba Alan. Base por altura dividido 2, que es lo mismo decir un medio de B por A o de A por B, que es exactamente lo mismo. Bueno, y el perímetro estaría dado por eh, B más C más D, que sería la suma de todo su contorno. Ojo, cuando nos referimos al perímetro, nos referimos a la suma de todo. Suma de eso, de eso, de eso, de eso. De lo exterior. Bien, área, perímetro y circunferencia. El área de un círculo es pi r cuadrado. Recuerde que pi es la constante y en este caso nosotros vamos a tomar como pi como 3,14. Si bien es un número más extenso, indefinido, pero solamente nosotros lo vamos a trabajar con solamente con dos decimales, ¿ya? Para efectos del curso. Ya, y el perímetro es 2pi r. 2pi r. Ese valor de r del radio se lo van a dar. Paralelogramo. El área es B por A. B, la base, por la altura. En cambio, el perímetro va a ser B más C más B más C, que sería 2B más 2C. Rombo, área B por A. B por A, que es base altura.
Y perímetro sería B más B más B más B, o sea, 4B. Si, si usted se fija, sería eso, ojo, el rombo sería como un cuadrado ladeado, ¿ya? Como un cuadrado ladeado sería un rombo, ¿ya? Y el paralelogramo sería similar a un rectángulo ladeado. Si lo podemos eh, detallar con esa forma, ¿ya? O hacer un paralelo, una comparación. Ojo, no estoy hablando que son iguales, ¿ya? Estoy hablando que son similares, son como. Bien, continuamos. Ahora hay figuras tridimensionales. Figuras tridimensionales. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que tenemos figuras planas, como bien las que usted eh, conoce, y, eh, y cual yo ya mencioné ya. Pero ahora quiero preguntarle a usted, ¿qué figura plana usted conoce? ¿Cuál es la figura plana que usted conoce? Que me la puede decir mediante el chat. ¿Qué figura plana usted conoce? ¿Alguna figura plana que usted conozca? ¿Que me la puede escribir ahí, por favor? Tendríamos la figura plana conocida como el cuadrado, ¿ya? El rectángulo, ¿ya? Son figuras planas. En cambio, las figuras tridimensionales sería una esfera, un cilindro, un cono, un cubo, un prisma rectangular, una pirámide. Ahora, quisiera yo hacer una pregunta. Eh, ¿Dónde yo encuentro un cilindro en la vida diaria? ¿Dónde yo encuentro un cilindro en la vida diaria? ¿Perdón? Sí, sí, en un tubo escape. Esa tiene la forma de un cilindro. Es algo común que podemos ver diariamente. Quizás no todos los días, pero sí algo que usted ha visto. ¿Algún otro ejemplo? Ahí Camila no está escribiendo. En los conos de una toalla nova. Perfecto, claramente que sí. Cuando se termina la toalla nova, el cono que queda es un cilindro. Es un cilindro. Perfecto, bien, bien. Eso es algo que creo que todos nosotros lo hemos visto. Cuando se acaba la toalla nova y tiene ahí el cono, que en este caso es de cartón, pero independiente del material que sea, tiene la forma de cilindro. ¿Dónde veo un cono yo en la vida diaria? ¿Dónde veré un cono en la vida diaria? ¿Cono? Ahí Camila no está escribiendo. Perfecto. En los conos de tránsito. Ya, perfecto. Ahí tiene un claro ejemplo. Bien, Camila, en los gorros de cumpleaños. También hay un cono ahí en ese caso. Ya. Bueno, y así nosotros podríamos dar mucho más detalles y ejemplos que en la vida cotidiana nosotros podemos trabajar, o más bien que podemos visualizar, como por ejemplo un prisma rectangular. Podría ser una piscina rectangular, también tiene la misma forma, ¿ya? La esfera, ¿dónde la puedo ubicar? En la vida cotidiana.
Hay muchas partes donde podemos ubicar también una esfera. Y un cubo, exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, las figuras tridimensionales generalmente se encuentran en la vida cotidiana. Eso no quiere decir que usted vaya caminando y vaya encontrando figuras tridimensionales en forma automática. No, en ocasiones quizás usted se podrá encontrar con alguna figura tridimensional, ya sea cilindro, cono, cubo, esfera, prisma, pirámide. ¿Ya? Eso es lo que generalmente encontramos. Sigamos entonces. Hasta el momento, dudas, preguntas, consultas. ¿Alguna duda, Alan, Camila, José Tomás, Patricio? Bueno, si presenta alguna duda, alguna consulta, me la hace saber, llegar, por favor. ¿Ya? Y ahí yo la respondo a la brevedad. Bien, el volumen es el producto de las tres dimensiones de una figura en el espacio. Casi siempre se halla multiplicando base por altura por profundidad. ¿Ya? Eso genera una fórmula general. Listo. Ahora tenemos fórmulas de volumen. Fórmulas de volumen. Dígame, en la profundidad, por ejemplo, tiene por ejemplo, en una caja de zapatos, tiene la altura, ¿ya? Tiene el ancho y lo que usted mide desde, entre comillas, una pared hacia la otra pared, se le llamaría la profundidad. ¿Ya? Ya. Tenemos fórmula de volumen. Si la figura tiene la forma rectangular, entonces tendríamos eh, longitud por ancho y por altura, que es lo de acá. LWH. L es longitud, W ancho y B altura. Siguiente. Volumen de un cilindro, que sería en lo que nos hablaba Camila. ¿Ya? Ahí se forma un cilindro en los conos de lo de la toalla nueva. Bueno, el volumen de un cilindro está dado por pi r cuadrado h. Vuelvo a reiterar, el pi es una constante. El pi es una constante, ¿ya? Y en ese caso nosotros la vamos a tomar como 3,14. Como 3,14. Bueno, el R es el radio. El radio va a variar. Nunca el radio siempre va a ser igual. Siempre va a variar. Bueno, y la altura también son datos que se van modificando. Se modifica tanto el radio como la altura. ¿Ya? Entonces, el volumen del cilindro es pi r cuadrado h. Altura, el radio de la circunferencia, que es lo que está dado ahí. Siguiente. El volumen de una esfera. Volumen de una esfera. El volumen de una esfera está dado por 4 tercios por pi por r cubo. Tenga claro lo siguiente, cuando me refiero a cuadrado en ámbitos de potencia me refiero a un número 2. Cuando me refiero a cubo me refiero a un número 3 en ámbitos de potencias. Entonces, el volumen de una esfera será dado por 4 tercios pi r cubo. ¿Ya? Está la esfera y solo basta con tener el radio. Teniendo el radio de una esfera, usted puede obtener su volumen. Sí o sí. Puede obtener el volumen de dicha esfera. En este caso, para obtener el volumen de una esfera, el radio es el componente principal. Principal. ¿Ya? Es el componente principal.
Si no está el radio, no se puede calcular el volumen. Ahora, quizás el radio está explícitamente o implícitamente, dependiendo de lo que se dé en el ejercicio. Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento? ¿Alguna duda, alguna consulta hasta el momento? Bien. Volumen de un cono, ¿ya? Volumen de un cono, lo que hacíamos referencia a los conos de tránsito, esos que tienen generalmente color naranjo, que se sitúan en las calles muchas veces para determinar un lugar de peligro, un lugar donde no se debe ocupar dentro de la vía, ¿ya? Los que ocupa carabineros también en caso de control policial, los que, por ejemplo, ocupan bomberos en caso de accidente para poder delimitar un lugar, o ambulancias, etcétera, ¿ya? Ese volumen del cono está dado por un tercio pi r cuadrado h. Un tercio pi r cuadrado h. Aquí hay dos datos importantes que me deben dar, que son el radio y que es la altura. Con esos dos yo puedo obtener un cono, ¿ya? Ahora, ¿qué sucede y de dónde derivará el cono? ¿De dónde derivará el cono? ¿Alguien sabe, más o menos, tiene alguna noción de dónde deriva el cono? ¿De qué figura plana podría derivar? Perfecto, de un triángulo. ¿Y cómo entonces, pero profe, si el triángulo es una figura plana y usted está hablando de figuras tridimensionales y el triángulo con el cono no se parecen en nada? ¿Pero qué acontece si usted el triángulo empieza a girarlo? Lo gira, lo gira, lo gira, lo gira, lo gira. ¿Qué se forma? Un cono. Se forma un cono al girar el triángulo. Eso es para que podamos ver eh, más o menos de dónde vienen, ¿ya? Entonces, usted tiene un triángulo, llámese isósceles, por ejemplo, solamente, ¿ya? Y ese triángulo usted lo gira, lo gira, lo gira y obtiene lo que se llama un cono, ¿ya? El volumen del cono está dado por un tercio pi r cuadrado h. Siguiente. Volumen de una pirámide. Volumen de una pirámide es un tercio del área de la base por la altura, ¿ya? Lo que ahí se ve en el dibujo. Ojo, para efectos de una prueba, ¿ya? O bien pensando en unos años, en un año más, un año aproximadamente, o un año y medio. Para efecto ustedes dar una prueba de PSU, el nombre que tenga, que ahora se llama prueba de transición universitaria, ¿ya? O PSU si la llamamos así, pero una prueba de admisión para entrar a una universidad, lamentablemente estas fórmulas hay que aprendérselas de memoria. No hay otra fórmula. Profe, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Lo puedo llevar anotado? No, de memoria. Porque a usted quizás le van a pedir el volumen de un prisma, quizás le van a pedir un volumen de un cilindro, de un cono, de una pirámide, no lo sé. Y esa fórmula, usted se la debe aprender de memoria, usted se la debe saber de memoria. No hay otro método que memorizar el tema de las fórmulas para efecto ya de una prueba. O por qué no decir para efecto de entrar a la universidad. Habría que aprendérselas de memoria. Bien, resumiendo entonces lo que hemos trabajado hasta el día de hoy, y ya después vamos a hacer unos ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios. Antes bien recordarle que esta presentación usted la tiene en sus cuadernos. Y también recordarle que el día de hoy usted debe entregar la guía que se entregó el lunes pasado, ¿ya? La guía de ángulos. Y también le recuerdo que para la próxima semana no hay guía con nota, ¿ya? No hay guía con nota. Recuerde que son solamente 2 guías al mes. Y la tónica que habíamos hablado, una clase de materia, la otra clase de materia con guía, la siguiente clase, solo clase de materia y la siguiente clase con guía. Así va a ser la tónica que vamos a ir
trabajando. ¿Ya? Y les recuerdo que la guía de hoy también se debe subir a la plataforma y también tener un segundo respaldo para subirla a lo que es enviarla por correo. Ya. Resumiendo entonces, Patricio, entonces esta semana no tenemos guía. No, no, esta semana no. Solamente que hoy debe cumplir con la guía que se entregó la semana pasada y debe enviarla el día de hoy. Listo, resumiendo entonces, tenemos las distintas, bueno, el nombre de la figura, triángulo, su figura, los términos y la fórmula del área, base por altura partido por 2. Paralelogramo, base por altura. Cuadrado, aquí está los lados y ojos también está la diagonal. Y ahí está el fórmula para calcular el área. Luego, el rombo, el trapecio, el polígono regular y el círculo. En todos ellos está su figura y además está eh, lo que es la fórmula. ¿Ya? En todos ellos está la figura, los conceptos o abreviaciones que están dentro de la figura y con su significado. Y la fórmula. Fórmulas de volumen, prisma, el cubo, el ortoedro, que también es una figura de volumen tridimensional. Lo mismo, su figura, sus términos y su fórmula. La del prisma es base por altura, la del cubo es a elevado a 3, ¿ya? Y tenemos la pirámide, el cilindro y el cono. La fórmula de la pirámide es un tercio del área de la base por su altura. El cilindro es altura por pi por r cuadrado. Y el cono es un tercio de la altura por pi por r cuadrado. ¿Ya? Ahí están los nombres de las figuras, la figura, el término y la fórmula. Y por último, tenemos la esfera, ¿ya? La esfera cuya fórmula es 4 tercios pi por r cubo. 4 tercios pi por r cubo. Bien, ok. Dudas, preguntas, consultas. Ok.